¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Cuál es la pregunta más importante que una persona se podría hacer en su vida? Esta pregunta podría ser: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a estudiar? Esa pregunta podría ser: ¿con quién me voy a casar? Esa pregunta podría ser: ¿dónde voy a vivir? O también podría ser: ¿cuántos hijos voy a tener? Pero la pregunta más importante, al parecer hoy en día, muy pocas personas se la hacen. Y esta pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta tiene una profundidad que va mucho más allá de algo temporal. Esta pregunta, traducida en otras palabras, está diciendo: ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Qué va a pasar con mi alma? Ahora, ¿qué respuesta le da la Biblia, la palabra de Dios, a esa pregunta? A esa gran pregunta, a la pregunta más importante que persona alguna se podría hacer. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos estado viendo. Como recuerdan, Pablo y Silas se unieron en un segundo viaje misionero donde tomaron la decisión de ir y afirmar a las iglesias que ya habían fundado, que ya habían plantado, y se arrancaron en este viaje misionero con ese propósito. Recordamos en el texto anterior que Pablo junto a Silas habían tomado la decisión de ir a predicar la palabra de Dios en Asia, lo que era el Asia de aquel entonces, y también querían subir y ir también a Bitinia, donde ven allá un poquito más arriba. Pero el Espíritu Santo se los impidió. No lo dejó ir ni abajo ni arriba, sino que Pablo tuvo una visión en la cual veía a un varón macedonio que le decía: ven para acá y ayúdanos. Entonces Pablo y Silas entendieron que Dios los estaba llamando a ir a Macedonia. Ahora, hasta este punto, quizás ellos no entendían bien el propósito de ese viaje allá a Macedonia, pero vimos en el capítulo anterior que en ese viaje, apenas llegaron a Filipos, fueron a un lugar, esto era una colonia romana, por lo que no había templo judío, no había sinagoga. Fueron a un lugar de oración donde creían que iban a estar algunas personas reunidas y expusieron la palabra de Dios, y una mujer llamada Lidia, una mujer que probablemente era de muchos recursos económicos porque trabajaba con telas púrpuras, que para aquel entonces la tela púrpura era la que se usaba para los reyes y la realeza. Esta mujer, por ende, tenía muchas riquezas, estaba allí presente, y dice la palabra de Dios que Pablo expuso el mensaje y Dios abrió el corazón de aquella mujer, y aquella mujer aceptó el mensaje de Pablo y se convirtió a Cristo. Ese es un poco el contexto de lo que estudiamos la vez pasada. Y ahora en este capítulo que acabamos de leer, estamos exactamente en el mismo lugar. Estamos en Filipos. Todavía los discípulos se están quedando en casa de Lidia. Y regularmente, como ven en el primer versículo, salían al lugar de oración para seguirse enseñando las Escrituras. Ahora, en una de estas ocasiones que salieron a este lugar de oración, se encontraron con una joven endemoniada con un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Y esta joven empezó a decir: estos son siervos de Dios que vienen del Dios Altísimo, que vienen a hablarles de la salvación, vienen a decirles cómo ser salvos. Esto nos hace recordar cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, cómo los demonios se postraban ante Él y decían: este es el Hijo del Dios Altísimo. Pero Cristo los mandaba a callar de manera inmediata, no permitía que estos demonios hablaran de Él. De igual manera, Pablo, exasperado, después de varios días, se volteó y le dijo a la joven no, al demonio que estaba en la joven: en el nombre de Cristo Jesús, te reprendo. Y ese demonio en el momento salió de la joven. Y por ende, la joven perdió el poder de predecir el futuro que le había dado este demonio. Ahora, esto fue un gran problema, porque sus amos, estos amos romanos, se estaban haciendo ricos
mediante esta joven endemoniada. Y ahora habían perdido su esperanza. Imagínense ustedes que tengan un negocio en que hayan invertido y le esté produciendo muchas ganancias y de repente queden en bancarrota. Bueno, estas personas se llenaron de ira porque su esperanza de hacerse millonarios a través de esta joven se habían esfumado. Entonces tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron allá a la guardia. Y como estos eran ciudadanos romanos, dijeron, estos judíos están viniendo aquí a enseñarnos cosas que para nosotros los romanos no están permitidas. ¿Ok? Para los romanos el Dios era el César. ¿Ok? Y no les estaba permitido convertirse al cristianismo, ni mucho menos seguir a este tal Cristo. Así que dicho esto, tomaron a ellos, a Pablo y a Silas, le quitaron las ropas y dice la palabra que los castigaron severamente con palos de madera. Las heridas fueron tan severas que más adelante vamos a ver que el carcelero tuvo que lavarles las heridas y sanarlas. Así que los golpes que recibieron estos creyentes fueron severos. Y esto no nos habla de otra cosa más de la realidad del precio que hay que pagar por llevar el Evangelio de Cristo. La palabra de Dios en innumerables ocasiones, Cristo lo dejó claro y dicho, si a mí me han rechazado, a ustedes también los rechazarán. A ustedes también los golpearán, a ustedes también los escupirán, a ustedes también los vejarán. Y no es diferente para nuestro contexto, donde nosotros, si nos atrevemos a profesar el nombre de Cristo o a hablar de Cristo, probablemente no nos van a llevar a la cárcel o no nos van a apalear como estos hombres, pero sí nos van a rechazar, sí nos van a ver mal, sí vamos a perder algunas amistades, sí vamos a dejar de ser tan influentes. ¿Por qué? Por el hecho de llevar el nombre de Cristo. Así que el llevar esta comisión de llevar el Evangelio de Cristo tiene un precio que pagar. Y Pablo y Silas son un testimonio de eso. Ahora, luego, estos ciudadanos romanos dicen, mira, metan a estos hombres de una manera que no se vayan a escapar. Así que el carcelero los agarró y los metió en la última celda de más adentro y además le puso unos grilletes para que se quedaran allí puestos, ¿ok? Y no se fueran a escapar de ninguna manera. Debemos recordar que para un soldado romano, si ponían a su custodia algún preso o convicto y este se escapaba, él debía pagar con su propia vida que esas personas se escaparan. Así que son puestos en la cárcel estos hombres. Pero algo increíble ocurrió. Esa noche algo pasó. Dice la palabra de Dios que más o menos a medianoche Pablo y Silas estaban ¿qué? Cantando y alabando a Dios. ¿Cómo es que estos hombres que habían acabado de ser apaleados, que le dieron una paliza, llenos de heridas, dolor, estuviesen allí a mitad de noche glorificando el nombre de Dios, cantando y alabando su nombre? Y esto habla de otra característica de estas personas y es su respuesta ante el sufrimiento. Ellos con gozo recibieron este sufrimiento porque sabían que estaban glorificando a Dios. Pero dice la palabra que todos los carceleros allí estaban escuchando cómo estos hombres cantaban y glorificaban a Dios. Y ellos sabían que estos hombres habían acabado de entrar en la cárcel, que eran los nuevos vecinos que tenían ahí, habían golpeado por estar predicando el nombre de Jesús. Así que esto nos da otra verdad para nosotros hoy. Y es que tu respuesta y mi respuesta ante el sufrimiento es un testimonio para el mundo que nos rodea. La manera en que tú y yo respondemos ante las adversidades, ante los momentos difíciles, ante las pruebas que Dios permite en nuestra vida, son un testimonio vivo para que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Porque nadie se podía explicar cómo estos hombres que habían sido golpeados estaban glorificando el nombre del Señor. Así que luego de que estos hombres estaban glorificando el nombre del Señor, Dios envía un terremoto. Dice la palabra que era un fuerte terremoto que sacudió los cimientos de aquella cárcel. Y todas las puertas fueron abiertas. Y además, todas las cadenas cayeron de las manos de los presos. Pero ningún preso se escapó. Esos presos estaban impactados con lo que estaba pasando. Habían escuchado a estos hombres glorificando el nombre de Dios.
y ahora un terremoto que sacudió los cimientos. Estos hombres, algo estaba ocurriendo en su corazón. Ninguno salió corriendo, ninguno aprovechó la oportunidad. Todos estaban allí impactados con el testimonio de estas personas. Ahora, por el otro lado del carcelero, que si algo podemos determinar este texto es que tenía el sueño pesado, porque estaba roncando, y si no fue hasta que terminó el terremoto que se levantó el hombre y se dio cuenta que todas las puertas estaban abiertas. A lo mejor ni siquiera se dio cuenta del terremoto. Y cuando vio las puertas abiertas dijo, se me escaparon todos los prisioneros de aquí. Y aquel hombre sacó su espada para suicidarse, y Pablo y Silas gritaron desde allá, desde el fondo de la celda, no lo hagas, no te mates, estamos aquí todos adentro, no atentes contra tu vida. Entonces este hombre desesperado pidió luz y entró con una antorcha a la celda de Pablo y Silas y cayó ante ellos, y luego los sacó y le hizo la pregunta más importante que hombre alguno podría hacer jamás. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por favor, dígame, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Hay algo que ustedes tienen, hay algo diferente y yo necesito eso. La respuesta que Pablo y Silas le dieron a este hombre fue una: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Quizás este hombre estaba esperando algo mucho más complicado. Cree en el Señor Jesús, pero tienes que venir a la iglesia todos los domingos. Cree en el Señor Jesús, pero tienes que bautizarte. Cree en el Señor Jesús, pero tienes que desmar todos los domingos. Cree en el Señor Jesús, pero tienes que leer toda la Biblia. Tienes que dejar de hacer esto y hacer esto y hacer esto, y entonces podrás ser salvo. Pero la respuesta fue una y fue simple: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora fíjense que en esta verdad es cuando el cristianismo bíblico se separa de todas las demás creencias o religiones del mundo. Podríamos hablar de más de 4.000 religiones alrededor de todo el mundo, y todas, cada una de ellas coinciden en algo: el hombre debe hacer algo para ser salvo. Es mérito del hombre, y todas te dicen es importante la fe, pero la fe no es suficiente. Es necesario completar eso con acciones y obras que te permitan alcanzar esa salvación. Llámele la religión que quiera, llámele Islam, llámele catolicismo, llámele hinduismo, llámele el nombre que quiera, llámele testigo de Jehová, llámele mormón, cualquier nombre que le ponga. Todas estas creencias te llevan a responder esta pregunta enfocado en ti. La fe es importante, pero, siempre hay un pero, tienes que hacer esto. El cristianismo bíblico te enseña una sola respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El cristianismo está enfocado en lo que Dios hizo por el hombre. Las religiones están enfocadas en lo que el hombre puede hacer por Dios. Ahora, en primer lugar vamos a enfocarnos en la pregunta, porque la pregunta que hace el carcelero tiene un significado bien profundo. El carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué el carcelero preguntó eso? ¿Por qué tenía que ser salvo? ¿Salvo de qué? Solo un condenado necesita ser salvado. ¿Quién le dijo a este hombre que estaba condenado? ¿Qué estaba pasando en el corazón de este hombre que le hizo hacer esa pregunta? La respuesta a esto es la obra de Dios en el corazón de un hombre que no conocía la verdad de Cristo, pero que vio su necesidad de ser salvado.
el obrar del Espíritu Santo en el corazón de un hombre para que entienda su necesidad de salvación. Y así como a Lidia Dios le abrió el corazón para que entendiera, Dios estaba obrando en este carcelero y le estaba mostrando su necesidad de salvación. El carcelero reconoció que estaba condenado, aunque no era él el que estaba en la cárcel. El carcelero reconoció que estaba en prisión, aunque no era él quien tenía los grilletes. El carcelero reconoció que era un esclavo, aunque no era él quien estaba tras las rejas. El carcelero reconoció su necesidad de salvación. Finalmente el carcelero reconoció que era un pecador sin esperanza. Ahora, este no era un problema del carcelero nada más. Este es un problema tuyo y un problema mío. Es un problema de la humanidad. Fíjense lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios enseña que el hombre está en un tremendo problema. Está en un tremendo lío. Y ese lío y ese problema tiene un nombre y es el pecado. El pecado nos aleja de Dios. Es una barrera entre Dios y el hombre. Y la palabra de Dios enseña que todos hemos sido infectados con este germen del pecado. Todos y cada uno hemos nacido con el pecado en nuestros miembros. Así como cuando un niño nace con SIDA, por ejemplo, así cada persona que nace en este planeta Tierra nace con el germen del pecado en sí. Entonces, fíjense que la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado. También la palabra de Dios dice en Romanos 3:10, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Eclesiastés dice, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. La palabra de Dios mete al hombre en un solo saco, en el saco de el pecador. Ahora, el problema con esta realidad es que hay una consecuencia de este pecado. La palabra de Dios dice que el pecado tiene una paga, y Romanos 6:23 nos dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Desde el comienzo, cuando en el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán, si comes del árbol que te dije que no comieras, ciertamente morirás. ¿A qué se refería Dios con esta muerte? Bueno, en primer lugar era la muerte física, que no era el plan de Dios original, pero también a su vez había una muerte en la relación del hombre con Dios. El hombre quedó separado de Dios. Pero la tercera y última consecuencia, y más grave, era la muerte eterna. Una vez que el hombre muriera, iba a quedar separado eternamente de Dios en un lugar de condena llamado el infierno. Dice la palabra de Dios que todo el que peque merece la muerte. Y en Mateo 10:28, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Así que la última consecuencia y más devastadora del pecado para cada hombre aquí en la tierra es la separación eterna de Dios. Ahora me pregunto esta mañana, ¿reconoces tú hoy tu necesidad de ser salvado como el carcelero? ¿Reconoces tú hoy que eres un convicto, así como el carcelero? ¿Reconoces tú que eres un pecador y que la paga de tu pecado será la condena eterna, separado de Dios para siempre?
Es importante recalcar esta mañana que sin arrepentimiento no hay salvación. Es imposible que un hombre venga a la salvación sin antes arrepentirse y reconocer su condición de muerto. ¿Por qué este carcelero preguntaría por ser salvo si no era porque estaba condenado? ¿Por qué necesitaría un salvador si estaba bien? Ahora vamos a enfocarnos en la respuesta que estos discípulos le dieron a este hombre, a esta pregunta tan importante. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. En esta expresión tan sencilla y tan simple, pero a la vez tan profunda, está todo el evangelio de la palabra de Dios. En esta única expresión, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Ahora, para entender mejor esta expresión, vamos a desmenuzar un poco esto y vamos a ir por partes. Vamos a enfocarnos en primer lugar en el objeto de la fe. Cree en el Señor Jesús. Ahora, fíjense que la fe no está puesta en una religión, no está puesta en una creencia, no está puesta en una doctrina. ¿Está puesta en qué? En una persona. Ahora, ¿quién es esta persona? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Señor? ¿Por qué debo poner mi fe en Él? La palabra de Dios habla de Él como quien en el principio ya existía. No tuvo comienzo Cristo, ni tuvo final. Es eterno. Siempre existió. Dice la palabra de Dios que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Si usted sale allá afuera y ve el sol, si en la noche ve la luna y las estrellas, si ve los árboles, el mar, las montañas, cualquier cosa que usted vea, la palabra de Dios dice que fue creada por medio de Cristo. Pero no solo eso, no solo todo fue creado por medio de Él, sino que todo fue creado para Él. Usted y yo y todo lo que existe fue creado para Él y por Él. La palabra de Dios también nos enseña que Él siempre existió junto al Padre, siendo un solo Dios junto a Él. De este Cristo, de este objeto de la fe, estamos hablando del Dios eterno, quien siempre existió junto al Padre en una sola verdad de un solo Dios. Ahora, aquí hay un pero un día este Cristo decidió despojarse de toda su gloria, despojarse de toda su majestad en el reino eterno donde siempre había estado con el Padre, donde siempre fue exaltado y adorado por los ángeles, donde estaba lleno de majestad. Y tomó la decisión en obediencia a su Padre de humillarse y hacerse un hombre. Y se encarnó, el misterio de la encarnación, Dios hecho hombre, un hombre de carne y hueso, se encarnó en un niño, naciendo en un humilde pesebre. Ese niño era el Dios eterno, 100% Dios, pero también era hombre de carne y hueso, 100% hombre. Creció y se hizo hombre, pero vivió su vida de manera perfecta. No fue hallada en él nunca mancha ni culpa. Nunca cometió pecado. Ha sido el único hombre que ha vivido en la tierra sin pecar, sin fallar, siendo perfecto. Declaró ser él mismo el Hijo de Dios. Pero además, la voz del cielo, el Padre confirmó: este es mi Hijo amado. Hizo muchas señales y milagros en la tierra. Sanó enfermos, sanó paralíticos de nacimiento, levantó un muerto que tenía 3 días en la tumba, sanó, expulsó demonios, caminó sobre el agua y muchas otras cosas más.
Y aquí hay un segundo pero. Pero este hombre, siendo perfecto, terminó entregando su vida en una cruz. Nadie se la quitó, nadie la tomó. Él mismo decidió entregar su vida. ¿Por qué este hombre inocente terminó en una cruz muerto? Fue a la cruz cargando mi pecado y tu pecado. Cristo es y fue la solución de Dios a este gran problema del hombre. Murió y expiró, diciendo, todo ha sido completado. Fue sepultado en una tumba, pero al tercer día se levantó de entre los muertos, dando testimonio de quién era Él. Luego, a la vista de sus discípulos, ascendió al reino de los cielos. Y en este mismo instante, mientras hemos estado nosotros aquí hablando, mientras estamos hablando, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, lleno de gloria y de majestad. Pero ese mismo Cristo prometió volver, no como un niño, no en un pesebre, no en debilidad, sino lleno de poder, de majestad, de gloria, rodeado de ángeles, a juzgar a este mundo y a cada persona de este mundo. Él, ese Cristo del que les estoy hablando, es el objeto de nuestra fe. Es Él el más hermoso de los hombres. Es Él el Dios eterno. Es Él el lleno de gloria y majestad. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los montes, el más hermoso. Y es Él el objeto de nuestra fe. Ahora, luego vamos a pasar a la palabra creer. Ya hemos visto el objeto de la fe, pero nos podemos preguntar esta mañana, ¿qué significa creer? Si la salvación es por creer en el Señor Jesús, ¿qué significa creer? Para muchos la fe es todo menos lo que la palabra quiere decir. Para nosotros en nuestro contexto creer es simplemente como decir 2 más 2 es 4. Eso lo creemos, ¿verdad? Pero la fe, el creer en lo que representaba para el idioma en que fue escrito, era algo mucho más profundo que un simple conocimiento intelectual de algo que creemos que sea verdad. El creer es aceptar una verdad de tal punto, con tal profundidad, que confíes en esa verdad que ahora se va a transformar en una verdad para tu vida. Es creer en algo y aseverarlo como cierto a tal punto que pones tu confianza en eso que has creído. Ahora, si ya hemos dicho que el objeto de la fe es Cristo, y hemos dicho que creer es aceptar una verdad a tal punto que confíes en ella y la hagas parte de tu vida, entonces, ¿qué significa esa palabra o esa expresión junta? Creer en el Señor Jesucristo. No es más que confiar en esa persona que les acabo de describir. Confiar en ese Cristo como quien Él dijo ser, el Hijo de Dios. Como quien Él dijo ser, el Dios Altísimo. Pero no solo confiar en su persona, sino también confiar en su obra. Lo que Él hizo por nosotros. Confiar en que su sacrificio en la cruz es suficiente para brindar perdón y salvación. Que no necesito agarrarme de ninguna otra cosa y solo abrazar esa cruz en la cual mi Cristo derramó su sangre. Pero también implica creer en su palabra, en lo que Él dijo, en lo que Él enseñó. Un ejemplo para hablar de esta fe que siempre me he puesto y me ha gustado mucho es imaginarse que estamos en un precipicio. Si damos un paso al frente, nos vamos al precipicio abajo. Miles y miles de kilómetros abajo. Y allí en el aire está la cruz de Cristo. No podemos seguir aferrados aquí a tierra. Tenemos que saltar, dejarlo todo y aferrarnos a esa cruz. Si seguimos aferrados aquí a lo que tenemos, a lo seguro, no podemos ir allá.
La fe es correr a esa cruz y lanzarse y abalanzarse sobre ese Cristo y aceptar y creer y confiar en Él como la única esperanza de tu vida para salvación. Eso es fe. Por último, vamos a hablar del resultado de esa salvación. El resultado de esa fe en el Señor Jesucristo, de esa combinación perfecta, entonces es la salvación. Serás salvo. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga que deja el pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que significa salvación. Eso es lo que significa la gracia inmerecida. Nosotros por el pecado merecíamos la muerte, cada uno de nosotros. Esa era la paga que merecíamos por nuestros hechos. No solo porque el pecado habita en nosotros desde el nacimiento, sino porque cada día decidimos pecar en contra de Dios. Pero Dios no nos dio lo que merecíamos. Este Cristo asumió lo que nos tocaba a nosotros y el Señor nos dio a nosotros la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el significado de gracia. Por eso es que la salvación es un regalo por gracia. Fíjense que merecíamos la muerte y no nos dieron la muerte, nos dieron vida eterna. No nos dieron lo que merecíamos. El mejor ejemplo de esto es el criminal que murió en la cruz de Cristo al lado de él. Eran 3 que estaban muriendo ese día. Nuestro Señor Jesucristo sin culpa. Otro a su derecha y otro a su izquierda. Uno endureció su corazón y dijo, si realmente eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Pero el otro reconoció y dijo, yo merezco esta muerte. Otra vez, arrepentimiento. Yo merezco esta muerte, pero este hombre que está aquí es inocente. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y el Señor le dijo, esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué oportunidad tuvo este hombre de hacer alguna buena obra? Era un criminal, estaba muriendo en una cruz como un criminal. Solo los criminales, los peores, terminaban en una cruz, porque era una de las muertes más horrendas que los romanos habían ideado. O sea, este hombre era un criminal. No pudo bajar y leer toda la Biblia, no pudo ir a la iglesia, no pudo bautizarse, no pudo hacer obras, buenas acciones. Mas este hombre fue salvo por su fe en el Cristo que estaba muriendo al lado de él. Ahora, hasta este punto también nos podríamos hacer una última pregunta. ¿Cómo puedo saber que realmente creo? La palabra de Dios habla de la realidad de que algunos tienen una fe muerta, una fe que no es real y que no salva. Pero la palabra habla de algunos que realmente creen y son salvos. ¿Cómo puedo saber que mi fe es real? ¿Cómo puedo saber yo que el día que muera realmente voy a ser salvo? Bueno, la misma evidencia la podemos ver en el mismo versículo. Vamos a ver el carcelero. ¿Qué pasó con él una vez que creyó? La primera característica que vemos en el carcelero es una vida transformada por Cristo. Fíjense que en el versículo 33 dice que aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y le lavó sus heridas. Ya vemos a un carcelero quizás despiadado, un carcelero que no tenía ningún interés en estos prisioneros, que los había metido en esa celda con grillete. Ahora los está invitando a su casa para sanar sus heridas. Y esto es lo que es una vida transformada. Entonces la persona que antes era egoísta, estaba enfocada en sí, ahora vive una vida de servicio rendida a Cristo. Ahora, pero también vemos que otra cosa que ocurre en la persona es el amor profundo que empieza a sentir por los creyentes. Fíjense que la palabra en el 34 dice que el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Además de, como ya leímos, sanó sus heridas. El amor por otros creyentes lo vemos también en Lidia, ¿se acuerdan? Y ella le dijo, quédense en mi casa, por favor. Quédense aquí, yo voy a cubrir los gastos, quédense aquí.
Porque el amor por tus hermanos se despierta una vez que eres salvo. Ahora, ¿cómo podemos llamar esto? Estas son buenas obras. Este hombre sanó las heridas de esta persona, este hombre le dio comida, son buenas acciones. Ahora la pregunta es, ¿las buenas acciones vinieron antes o después de ser salvo? Después de que este hombre había creído. Entonces es importante destacar esto porque las personas hablan de que es necesaria las obras para salvación. Es una gran mentira. Solo es necesaria la fe en nuestro Señor Jesucristo para salvación. Pero el que realmente es salvo empieza a actuar de manera diferente. Empieza a hacer buenas obras para la gloria de Dios, pero no para ganar una salvación por la que nunca va a poder pagar. Ahora, otra característica que vemos en este carcelero, que nos habla de que su fe había sido real y que realmente este hombre había sido salvo, es la decisión que toma de bautizarse. Fíjense que el bautismo habla de compromiso, habla de obediencia, una vida de obediencia y de compromiso. ¿Saben una característica de aquellos que tienen una fe muerta o falsa? No están comprometidos con Cristo. No hay compromiso en su vida de obedecer y de seguir a Cristo. Pero este hombre tomó la decisión de bautizarse, entendiendo que el bautismo es un simbolismo cuando entramos a las aguas y decimos, yo muero a mi yo muero a quien yo soy, yo muero a lo que yo quiero hacer y se levanta una nueva persona que va a vivir para la gloria de Cristo. Es un compromiso que toma la persona de seguir a Cristo hasta su último día, de entregar su vida para Él. Así que otra característica entonces de una fe verdadera es el compromiso y la obediencia. Finalmente, y para terminar, vemos que el carcelero se llenó del gozo de la salvación. El versículo 34 dice que tenía una alegría indescriptible. Estaba alegre porque no solo él vino a los pies de Cristo, sino que la salvación también llegó a su casa. Y estas personas fueron a su casa, Pablo y Silas, y predicaban el Evangelio, y también su familia creyó en el Señor Jesucristo y fueron salvos. ¿Qué alegría trajo este carcelero a su familia? ¿Qué alegría trajo a su hogar este hombre al haber creído en Cristo y haber invitado a estos hombres para que también llevaran ese Evangelio a su familia, para que también creyeran y fueran salvos? Y esta alegría, hermanos, es la alegría y el gozo que Dios trae al corazón de aquellos que han sido salvos. Solo el que ha sido salvo sabe de qué estoy hablando. Ese gozo indescriptible que sientes de que ya no eres culpable, de que ya no estás condenado, de que eres salvo, de que el día que mueras vas a estar con tu Señor para siempre. Amén. Así como el terremoto movió los cimientos de la cárcel y las puertas fueron abiertas y las cadenas cayeron de las manos de los presos, así Dios movió los cimientos del alma del carcelero, rompió las cadenas del pecado que lo aprisionaban y lo liberó de la condena eterna que merecía. Amén. ¿Y tú estás seguro de que eres salvo? Dios los bendiga, hermano. Amén.